Bienvenidos, manitas. Hoy, 2 ideas para reciclar frascos de cristal. ¡Empezamos! Para trabajar con un frasco de cristal, lo primero que tenemos que hacer es aplicarle una imprimación. Yo estoy utilizando una imprimación todoterreno que es para materiales no porosos, como el plástico, el cristal o el metal. Con una esponjita a pequeños toquecitos voy a pintar la tapa y el cristal. Pues una vez la imprimación ya se nos ha secado, vamos a coger un lápiz y vamos a dibujar nuestro diseño. Lo que yo voy a hacer que es simular unas cortinas o visillos. Hay muchos en la web, muchos trabajos hechos con este tipo de diseño, pero como me parece tan bonito, lo he querido traer también a nuestro canal de manitas. Así que es muy fácil, simplemente lo hacemos sin apretar, vamos a marcar unos un poco más largos, otro un poco más cortos, son como cuadrados hacia abajo, cuadrados hacia arriba. Y ahora vamos a darle color. A partir del diseño que hemos dibujado hacia abajo, lo voy a hacer con pintura acrílica blanca y a partir de este diseño hacia arriba, inclusive la tapa, voy a utilizar esta pintura tiza en el tono mimosa. Lo siguiente, en la parte que tenemos pintado de blanco voy a hacerle decoupage y voy a utilizar esta servilleta de flor de algodón que me encanta por su sencillez. Tiene el fondo blanco, con lo cual nos va a costar muy poquito integrar en el bote. Y vamos a ir rasgando con la mano los diseños que vamos a ir colocando. Vamos a hacer nuestra propia composición. Lo rasgamos con la mano o con un pincel humedecido en agua. Pasamos por donde queramos que se rasgue y listo. Así creamos una pelusita alrededor del diseño y esto ayudará a que se integre mucho mejor en nuestro trabajo. Retiramos las 2 capas que lleva la servilleta y nos quedamos con la del diseño. Vamos colocando donde las queremos pegar y aplicamos una capa finita en la superficie y colocando nuestra servilleta. Con el mismo medium para decoupage, del centro hacia afuera, vamos presionando y eliminando burbujitas y arrugas. Y vamos colocando el resto de flores en los lugares donde más nos guste. Si vemos que nuestra flor monta por encima de la parte amarilla, esa parte de ahí sí que la vamos a cortar con tijera. Así parecerá que la cubre nuestra cortina. Ahora vamos a decorar la parte de arriba y vamos a marcarle los pliegues a nuestra tela. Yo estoy utilizando marrón chocolate y sombreando por los bordes. Podéis utilizar este color o, si preferís, un amarillo más oscuro que el que hemos utilizado también os podría quedar bonito. Pincel angular humedecido en agua, mojamos la puntita y repartimos por el pincel. Y ahora desde una de las esquinas, que se supone que es donde hay una doblez, hacia arriba. Vamos a ir humedeciendo el pincel según necesitemos extender la pintura más o menos.
y lo mismo por el borde de nuestro diseño. Y ahora vamos a darle luces a las partes que se supone que sobresalen de nuestra tela, a pincel seco, en un color marfil. Y con el mismo color claro que he utilizado para darle luz, con un buril redondo vamos a hacerle puntitos. Pues una vez ya lo tenemos seco, vamos a proteger el trabajo aplicándole un barniz. Yo estoy utilizando este en spray en acabado mate. Le aplicaré 2 capas como siempre, dejando secar entre capa y capa y terminaremos de decorarlo. Y para terminar de decorarlo con una bonita cinta, se la pegamos alrededor del cuello del frasco. Y en la unión de la cinta un pequeño lazo. Para esta otra idea voy a utilizar este frasco que es de café. Lavarlo bien, quitarle etiquetas y adhesivos y ahora con un poquito de alcohol vamos a limpiar bien por todo el cristal. Yo este frasco lo voy a utilizar como un jarrón para colocar flores, así que voy a utilizar estos decocalcas que si los visteis la semana pasada cuando os los mostré, yo hice referencia a que eran como unos transfer. Bueno, pues me equivoqué, no son unos transfer, son decocalcas, como las calcamonías de cuando éramos pequeños, ¿verdad? Que simplemente sumergiéndolas en agua ya las podíamos utilizar. Pero estas las podemos vitrificar y poderlas lavar. Bueno, pues yo voy a utilizar este modelo, esta zona de aquí y quizá este grupito de rosas. Nos viene una hoja con todas las indicaciones de cómo tenemos que trabajar este producto y bueno, simplemente es recortar, mojar y colocar. Pues vamos a empezar a probar y a ver cómo nos sale. Yo voy a coger este diseño de aquí y de entrada lo corto. Ahora lo tenemos que colocar en agua. Aquí no nos dicen si el agua tiene que estar caliente o fría. Como no nos dicen nada, directamente del grifo. Cogemos nuestra calca y la colocamos en el agua. Y la vamos a mantener sumergida entre 30 y 60 segundos. Ya han pasado los 60 segundos, lo sacamos y ahora tenemos que ir con cuidado porque se desprende muy fácilmente. Con lo cual la colocación también va a ser fácil. Vamos a separarla un poquito. Y vamos a ir colocándola en su lugar y retirando el papel blanco. Y ahora nos dice que tenemos que alisar la superficie para quitar burbujitas con una esponja. Y vamos a colocar la siguiente de la misma manera. Una vez
ya no tiene ni burbujitas ni arrugas, vamos a dejar que se seque. Ya se nos ha secado, se ha evaporado toda el agua. Vamos a hacer el siguiente paso, que es llevarlo al horno 100 grados durante 15 minutos. Colocado el frasco en el horno y ahora a esperar que pasen los 15 minutos. Y una vez hayan pasado ya, apagaremos el horno y dejaremos enfriar el frasco en el interior. Así evitaremos que se nos rompa el cristal con el cambio de temperatura. Seguimos decorando y vamos a trabajar ahora en la boca del frasco. Voy a aplicarle lo primero una imprimación todo alrededor. Y ahora con pintura tiza en este color verde camuflaje pintamos sobre la zona donde hemos aplicado la imprimación. Y para proteger la pintura voy a utilizar un barniz al agua en acabado brillo. Y para terminar de decorar, muy sencillo, anudamos en la boca del frasco un trocito de cuerda. No se la voy a pegar y así cada vez que necesitemos limpiar nuestro jarrón podremos quitarla y ponerla sin ningún problema. Y estas son las dos propuestas de hoy terminadas. Dos ideas muy diferentes. Esta primera más clásica, utilizando pintura y una servilleta decorada, y en el que podemos guardar pequeñas cosas. Y la segunda idea, un jarrón para flores frescas, utilizando los decocalcas que os enseñé en el anterior vídeo de novedades de Dipinto di Blu. Si os ha gustado, como siempre, pues regalarme dedito arriba y compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.